de la cara. Y esta naturaleza está sostenida por un esqueleto, por un tejido óseo. Ese es el esqueleto craneofacial que tendríamos que empezar a ver el día de hoy. Entonces, ¿saben? ¿Perdón? Van a venir porque entonces, como les decía, vamos a armar ahora, empezar a armar este esqueleto craneofacial y específicamente lo que vamos a hacer ahora es formar el neurocráneo. Esta región craneofacial está dividida en el neurocráneo, que es el que sostiene y protege al encéfalo, y el viscerocráneo, constituido por los huesos de la cara. No vamos a ver todos los huesos de la cara, sino solamente los más grandes, que son los maxilares. Pero ahora el neurocráneo. Este neurocráneo que estamos diciendo sostiene y protege, quiere decir que hay una zona de este neurocráneo que va a soportar el peso del encéfalo y otra zona que lo va a proteger. Y nosotros sabemos que los huesos, dependiendo de la función de soporte o protección, van a tener una génesis diferente. ¿Cómo se originan los huesos? A ver, aquellos que soportan presiones y aquellos que no. ¿Recuerdan? Mira. Muy bien. Sí, adelante. A ver. Por osificación indirecta de aquellos huesos que solamente van a proteger, se van a originar por osificación directa. La siguiente pregunta de cajón que vendría a ser es: ¿cuál es la diferencia entre una osificación directa y una osificación indirecta? En biología general. La osificación directa del hueso se forma directamente del hueso del mesénquima, ¿no es cierto? Porque el tejido óseo es un tejido conectivo. El tejido conectivo se origina del mesodermo, pero por favor tengan esto presente. El mesodermo en nuestra vida intrauterina está constituida por células mesenquimáticas. Estas células mesenquimáticas, que después del nacimiento se conoce como células madre. Aquellas células que van a dar origen a diferentes tipos celulares, por lo tanto, a diferentes tipos de tejidos. ¿Sí? En la vida postnatal ya no hay tejido conectivo mesenquimático, lo que tenemos es tejido conectivo simplemente, ¿no? Y sus células tomarán el nombre ahora de fibroblastos, células que son células maduras que se diferenciaron a partir de las células mesenquimáticas. En algunas zonas de nuestro cuerpo vamos a tener células mesenquimáticas, o sea, tenemos células madre como son, por ejemplo, la pulpa dental. ¿No? La pulpa dental, que ya hablaremos después, es fuente de células madres, quiere decir células mesenquimáticas. Muy bien, entonces los huesos de la base craneal van a tener una osificación indirecta. ¿Qué significa? Que previamente debe haber un modelo cartilaginoso y luego esos cartílagos van a ser reemplazados por huesos. ¿Está claro? Entonces, bien, en cambio, en la osificación directa, el hueso se forma directamente de las células mesenquimales. Entonces, el neurocráneo hemos dicho que se divide en huesos de protección llamado desmocráneo y condrocráneo, que son los huesos de la base craneal. Vamos a empezar a formar el neurocráneo y vamos a iniciar con la base craneal. Lo primero que tenemos que hacer, hijo, es ubicarnos. La base craneal está por debajo del encéfalo, ¿no? ¿Y qué huesos constituyen la base craneal? Su base. La base. Parte de la occipital, no es todo de la occipital. Aquí está la médula espinal, entonces esto es parte del occipital, no todo del occipital. ¿Qué más?
parte también del temporal, porque el temporal está aquí, eso no es base, es una parte. Entonces aquí tenemos temporal. ¿Qué más? ¿Cuál? Maxilar. El maxilar está por debajo de la base. El esfenoide, el esfenoide y el etmoide. Esos son los huesos que constituyen la base craneal. Y estos entonces van a tener una osificación endocondral, ¿no? Un hueso se forma a partir de centros de osificación. ¿Qué significa un centro de osificación? El lugar donde inicia su formación un hueso. Por lo tanto, ¿ya está? Sí. Ya, gracias. ¿Qué había pasado? Está configurado con un Wi-Fi. Ya lo restablecí. ¿Y quién hace eso? ¿Quién juega con eso? Ya, gracias. Miren, ¿por qué es importante el estudio de la base craneal? Porque la base craneal, chicos, va a tener influencia en el crecimiento de los maxilares. Se dice que la base craneal es la plantilla de la cara. Si ustedes se tocan la cara, no hay ningún hueso que sobresalga de la base craneal. De tal manera que los cambios que se produzcan en la base craneal van a producir cambios en la cara. Las variaciones de la base craneal son responsables de las maloclusiones de tipo esquelético. Eso es ortodoncia, cirugía ortognática, cirujanos de cabeza y cuello, porque de repente algunos de ustedes va a ser cirujano de cabeza y cuello. Tenemos dos tipos de maloclusiones. Las maloclusiones dentales, o sea, que un diente esté hacia adelante, hacia atrás, o está mal ubicado. Eso coloca en la regla, pero las maloclusiones de tipo esquelético, o sea, por el hueso, no se arreglan con brackets. Eso ya tiene que ser cirúrgico. Por eso es que es importante que ustedes conozcan eso, ¿no? Entonces la base craneal tiene una gran influencia en el crecimiento de los maxilares y por lo tanto en el crecimiento de la cara. Ahí tenemos la osificación directa, cuando el hueso se forma directamente del mesénquima, y la osificación indirecta cuando previamente se forma un modelo cartilaginoso que luego va a ser sustituido por hueso. Eso ya lo han visto. Nosotros siempre hemos dicho que formamos parte de una gran familia, que son los mamíferos, y sin embargo hay diferencias. Miren, uno de nuestros hermanos, ¿qué es lo que tiene? Un cráneo mucho más pequeño, una cara más grande y un mayor número de huesos. En cambio nosotros tenemos un cráneo y una cara casi en equilibrio, pero tenemos un menor número de huesos. ¿Por qué hay esta diferencia? Porque de toda la familia de mamíferos, nosotros somos los mamíferos superiores, ¿no? Los más inteligentes. Y es por eso que el encéfalo se ha expandido, ¿no? En cambio, ellos tienen un encéfalo pequeño, por lo tanto, un cráneo pequeño. ¿Y los huesos han desaparecido? No. Simplemente que se han fusionado para formar un hueso más grande que nosotros. De tal manera que estos pequeños huesos constituyen centros de osificación de los huesos en el ser humano. ¿Estamos? Muy bien, aquí tenemos el neurocráneo y la función es sostener y proteger al sistema nervioso central. Y miren, el plano cráneo o viscerocráneo, que son los huesos de la. El neurocráneo hemos dicho que se divide en condrocráneo, condrocartílago, que es la base del cráneo, y el osteocráneo o desmocráneo, que son los huesos de la bóveda craneal. Entonces empecemos formando la base del cráneo, cuyos
huesos que tenemos aquí constituyen esta base. De tal manera que la primera manifestación en la formación de la base del cráneo aparece a la 7ª semana. Me dicen más o menos cuando estamos 8 y 10, 8. Acabamos de empezar. Recién adelante, ¿ya? Para ver si puedo. Entonces decíamos 7ª semana. Y el sistema nervioso central, cuando empieza a formarse, ya ni les voy a preguntar mejor, empieza a formarse a la 3ª semana, término de 3ª semana. Hasta que la base empiece a formarse, 7ª semana hay una diferencia de 4 semanas. Por lo tanto, el encéfalo ya creció y tiene que soportar ese peso. Por eso es que la base tiene osificación indirecta, porque sabemos que los huesos no soportan presiones. Ante una presión se va a reabsorber. En cambio, el cartílago no. Sí soporta presiones por su contenido de agua, ¿no? Entonces, vamos a ver cuáles son esos centros de osificación que me van a dar origen a cada uno de estos huesos. Los primeros centros de osificación que se forman son paralelos a la notocorda. Recuerden que la notocorda induce la formación del sistema nervioso central. Vamos a armar la base y por detrás estará pues el encéfalo. Esta estructura está induciendo su formación. Entonces los primeros en aparecer son esos cartílagos paracordales, por delante de la notocorda y paralelos. Por eso es paracordales acá. No. Por favor, si llega tarde, yo no les voy a cerrar la puerta. Abran, saluden y entran despacio. No toquen la puerta, ¿sí? Muy bien, entonces son los cartílagos paracordales. Por delante de ellos aparecen los cartílagos hipoficiarios o vasos craneales terráqueos. Hijo, cartílagos hipoficiarios. ¿A qué hueso cree usted que le dará origen estos cartílagos? ¿A qué hueso? Porque este cartílago me va a formar el hueso. O sea, el cartílago se va a ser transformado por hueso. ¿A qué hueso será? ¿A qué hueso? Cartílago hipoficiario, hijos. Han llevado en biología general. ¿De dónde viene el nombre? De hipófisis, que es una glándula. ¿Y dónde está la hipófisis? ¿Dónde descansa? En la silla turca. ¿Y la silla turca a qué hueso corresponde? Al esfenoides. Entonces, estos cartílagos hipoficiarios me van a dar origen al cuerpo del esfenoide, porque el esfenoide tiene sus alas menores y alas mayores. Entonces, este cartílago, para acordar a qué me dará origen. ¿A qué me dará origen esos cartílagos, niñas? No, ¿qué hija? ¿No está usted presente en la clase? Entonces, ¿me está escuchando o no? Y no entiendo, entonces acabo de mencionar. ¿A qué me dará origen los cartílagos para acordar? Ubicación. Tienen que aprender ubicación. Ustedes están en la universidad. No están en primaria ni en secundaria. Ya tenemos capacidad, creo, de observar y poder describir. Nada gano si yo sigo hablando, porque estoy esperando por el... No, ni siquiera entra, porque no han captado absolutamente nada. O entra y sale. Entonces ustedes solamente son memoria.
Y voy a tener que cambiar el tipo de preguntas. ¿A qué me va a dar origen? Si yo sé que eso me va a dar origen al cuerpo del esfenoide, ¿a qué me dará origen el paraportal? A parte del occipital, ¿no es cierto? Que se llama base occipital. Y por delante tenemos al cartílago etmoidal. ¿Qué se han formado? Cartílagos mediales. ¿Qué me va a faltar? Me falta parte del temporal, del cartílago que me originará parte del temporal y me faltarán los cartílagos que me formen las alas menores y alas mayores del esfenoide. Eso es lo que me falta. Por lo tanto, tienen que formarse cartílagos laterales, ¿no es cierto? Tienen que aparecer cartílagos laterales para formar las alas menores y las alas mayores. Ese es el esfenoide. Muy bien. El cartílago, para cortar, crece hacia atrás y se encuentra con estos somites occipitales. Y los somites occipitales dan origen a tejido conectivo, dan origen a hueso, a cartílago y dan origen a músculo. En este caso, estos cartílagos occipitales me van a formar cartílago, que se va a unir conforme crece el cartílago para cortar hacia atrás, va a formar un cartílago más grande llamado cartílago basal, pero igual es un cartílago mediano. Entonces aparecen los cartílagos laterales. Miren, aquí están los medianos. Cartílago etmoidal, cartílago hipofisiario, cartílago paracordal y los cartílagos, los somites occipitales que le van a dar origen a un solo cartílago llamado ahora cartílago basal. Y miren, aparecen los cartílagos laterales. De adelante hacia atrás aparecerán los órbitos esfenoidales, de aquí, ¿no es cierto? Entonces, corresponde a la porción que dará origen a las alas menores del esfenoide, porque las alas menores del esfenoide participan en la formación de la órbita, lo van a ver en anatomía. Por detrás aparecen otros cartílagos, los aliesfenoidales o temporoesfenoidales, que me van a dar origen a las alas mayores. Y a los lados laterales de este cartílago basal me va a dar origen al cartílago de la cápsula óptica, no es óptica, y hay un error. Por eso es que tienen que tener, hijos, cuidado con la información que obtienen. Ese cuidado, ustedes se van a dar cuenta siempre y cuando pues tengan esa capacidad de análisis, ¿cierto? De deducción, de lógica, por favor. Entonces, cartílago de la cápsula óptica. Miren, todos estos son centros de osificación endocondral para la formación de los huesos de la base craneal. ¿Qué van a hacer? Crecen hacia la línea media para unirse, porque ahorita está todo separado. Pero en esa unión se van a interponer los pares craneales que emergen o que salen del encéfalo. Y los pares craneales no andan solos, andan por su vena, andan por su arteria y encima están rodeados de tejido conectivo. Por lo tanto, se van a interponer en la unión. ¿Y qué es lo que me determina? Una serie de agujeros, conductos, hendiduras, por donde pasan los pares craneales y sus acompañantes. Entonces vamos a ver, miren, el cartílago orbitosfenoidal crece hacia adelante, hacia la línea media, para unirse con el cuerpo del esfenoide, ¿no? Y un poco el etmoide. Pero se interpone el segundo par craneal. ¿Cuál es el segundo par craneal? En biología general, cuando hicieron formación de encéfalo, el nervio óptico.
Entonces dice, se interpone en esta unión, ¿qué se va a formar? El agujero óptico, por donde sale el nervio óptico o segundo par craneal. Y el primer par craneal va a salir por las cribas del etmóide. Muy bien, el área esfenoidal también crece hacia la línea media y debería unirse al borde posterior de las alas menores y también a la cápsula óptica. Pero no se une al borde posterior de las alas menores porque ahí se va a interponer el tercero, el cuarto, el quinto uno y el sexto par craneal. 4 nervios con sus acompañantes. No se va a formar un conducto, un agujero, se formará una hendidura llamada hendidura esfenoidal, que se encuentra entre las alas menores y las alas mayores. Es un espacio alargado, grande. ¿Quiénes están pasando? Los motores oculares. Común externo, el cuarto el patético y el quinto uno es el nervio oftálmico. Porque el quinto par craneal tiene 3 ramas: oftálmica, maxilar y mandibular. Por aquí ya está pasando entonces hasta el sexto par craneal, hendidura esfenoidal. Muy bien, pero este órbito esfenoidal, el área esfenoidal, al formarse este centro en el ala mayor, el cartílago que va a dar origen al ala mayor, se ve interpuesto por el quinto 2. Aquí por aquí está pasando el quinto 2 de tal manera que en este modelo cartilaginoso hay un huequito por donde pasa el quinto 2, que es el nervio maxilar. ¿Qué se formó? El agujero redondo mayor. Esto van a ver en anatomía. Son preguntas de examen para todo, porque estos nervios inervan la zona donde ustedes van a. Así que tienen que aprender. Muy bien, agujero redondo mayor. Y en la unión del área esfenoidal con el cuerpo y la cápsula se interpone la quinto 3, o sea, la mandíbula. ¿Qué se formó? El agujero oval. Pregunta de cajón de examen en todos los exámenes. El agujero oval. Por ahí pasa la rama mandibular del quinto par craneal. ¿Sí? Muy bien. La cápsula óptica debe unirse con el cartílago basal. Pero hacia la parte anterior se interpone, ya hemos hecho pasar hasta el sexto par, ¿no? Con la hendidura esfenoidal. Se interpone el séptimo par y el octavo par craneal. ¿Cuáles son? Facial y el octavo. El auditivo o vestíbulo coclear. Entonces, ¿qué se formó? El conducto auditivo interno. Hacia atrás también se interpone, pero ahora el noveno, el décimo y el onceavo par craneal. Noveno, el glosofaringio, lo hemos estudiado. Y la próxima semana es el examen. Y solamente les voy a dar, para que desarrollen el examen, 20 minutos. Nada más. 20 preguntas, 20 minutos. Porque tenemos que hacer clase. Así que me estudian sí o sí. Entonces, glosofaringio, ¿y el décimo cuál es? Eso no se olvida, ¿verdad? El nervio vago. Y el onceavo, el espinal. ¿No? ¿Qué se ha formado? El conducto rasgado posterior. Y el doceavo par craneal, que es el hipogloso, se forma en los agujeros, o pasa, perdón, los agujeros contibios, que se encuentran en esta porción del occipital. Los cartílagos, el cartílago basal, ¿a quién hemos dicho que da origen? El cartílago basal.
¿A quién me da origen el cartílago basal? El cartílago basal da lugar a los somites, forma los somites. ¿A quién me da, a qué me va a dar origen los cartílagos basales? O el cartílago basal. A los huesos, o sea, al estenoides, al etmoides, a la región petrosa, todo. Del temporal. ¿Cuál es su nombre? Dijo, no estén buscando celular. Por eso es que no, sus neuronas no están desarrollándose. Porque todo lo buscan y lo dicen. Y el profesor que no se da cuenta, porque yo sí me doy cuenta, ¿no? Dice, uy, qué inteligente, ¿cómo sabe? Pero se están engañando, porque no están haciendo que sus neuronas trabajen. ¿Qué les he dibujado ahí? Primero es ubicarnos, les estoy diciendo. Ojo, no me voy a apurar. Si no termino y ustedes van a estudiar porque algo tienen que hacer, hijitos, y va a entrar en el examen. ¿A qué edad? Bueno, vamos a hacerlo paciente. ¿A qué edad da origen el cartílago basal? ¿A qué hueso? A la base del occipital, a la porción del occipital que forma, que participa en la formación de la base. Porque todo el occipital no está formando la base. Aquí es cuestión de ubicación. Ese es el base, aquí mejor, el base occipital, exoccipital hacia los lados laterales de la médula y el supraoccipital que estaría acá, ¿no? Entonces este cartílago basales, estos de acá, me va a dar origen a esta porción. De tal manera que mi base craneal, miren, estos cartílagos empezó a formarse a la séptima y a la octava semana ya lo tenemos. Solamente que falta, no, aquí está la médula espinal, pero al tercer mes de vida intrauterina, la base craneal está completamente formada. Tenemos la sentidura, los agujeros, los conductos. Lo único que va a pasar ahora es que tiene que crecer, hacerse mucho más notorio las curvaturas que haya, las angulaciones que hay, ¿no? Aquí está completamente formada, pero eso no significa que ya dejó de crecer, que ya completó su desarrollo. ¿Cuándo lo hará niña? ¿Cuál es su nombre, hija? ¿Cuál es su nombre? Claudia, de Claudia. ¿Cuándo cree usted que podemos decir que la base craneal está completamente formada, desarrollada? ¿Perdón? A partir, o sea, al cuarto mes de vida intrauterina ya mi base craneal está completamente desarrollada. Tengo que hacer preguntas porque así me voy viendo, voy viendo. Es un indicador de cómo estamos captando, cómo estamos realmente aprendiendo. Porque si yo vengo y hablo, termino mi clase, no me interesa si me entendieron o no me entendieron y tampoco sé si aprendieron. ¿Ah? ¿En cuánto? Al año, 2 años. Cuando se terminó el crecimiento, ¿verdad? Ahí recién, porque al tercer mes, ¿cuánto medimos? Aproximadamente 9 centímetros. De eso, ¿cuánto mide mi cráneo? Niña, mide Claudia, mide, así me entender mejor. De este
cuánto medía mi cráneo y de mi cabecita cuánto medía mi base. Entonces es sumamente pequeñita, no puede estar completamente desarrollada. Lo hará cuando terminamos de crecer, ¿verdad? Muy bien. Miren, ¿cuál es el aporte de cada uno de esos cartílagos? El cartílago esmoidal me va a dar origen al etmoide. Los cartílagos hipoficiarios o barracraneales de rasgue me van a dar origen al cuerpo del esfenoide. Los órbitos esfenoidales a las alas mayores. Aquí está la hendidura esfenoidal. Los alias esfenoidales o templos esfenoidales a las mayores. El cartílago basal al base occipital, porque esto es exo y esto es supraoccipital. Y el cartílago de la cápsula óptica, me originará la región petrosa del temporal, o sea, una parte del temporal. Ya tengo mi base craneal por todos sus componentes. El cartílago está soportando al encéfalo. El encéfalo, hemos dicho, hijos, que se expande, está creciendo, de tal manera que hay zonas donde va a haber presión y se va a definir, y hay zonas donde no. Por eso es que ustedes van a ver su cráneo, y yo no sé si ya tienen un cráneo, en su base hay unas cosas de una parte media elevada, ¿no? Aquí tenemos a lo que vamos a ver. Miren, esto ya lo conocen. ¿Qué cosa es esto? ¿Recuerdan? En biología general. El infundibulum, ¿no es cierto? Ese es el sistema nervioso central, el encéfalo. Y este es el cartílago, que ya lo conocen, un tejido bastante delimitado, un color más tenue, cartílago de la base craneal. Si este es el infundíbulo, que me va a dar origen a la hipófisis, parte de la hipófisis, no toda la hipófisis, descansa sobre esta depresión que es la cilla turca. Y la cilla turca hemos dicho que se encuentra en el cuerpo del esfenoide. Entonces, esta porción del cartílago es el cartílago hipofisial. Hacia atrás, fuera del encéfalo, tengo este laberinto, esa condensación celular que estamos viendo recién, y que corresponde al oído interno. Por lo tanto, y el oído está relacionado con el temporal, en este caso con la cápsula óptica, que me dará origen en la región petrosa. Entonces, esto será la cápsula óptica. Y todo lo de atrás, porque estoy aquí, será el cartílago basal. Aquí, por ejemplo, bien bonito, tengo el infundíbulo que me va a dar origen a la neurohipófisis. Tenemos a la bolsa de Rathke, que se originó del epitelio oral, miren cómo ha migrado, que me va a dar origen a la adenohipófisis, que lo mencionaron el siglo pasado, porque ellas nos liberaban las hormonas gonadotrópicas, ¿recuerdan? ¿No? Entonces, miren, ambas van a formar la hipófisis que descansará sobre esta silla turca. Por eso es que cuando hay un tumor, chicos, de la parte de hipófisis, el abordaje es por la boca. Es parte del encéfalo, pero no abordan de arriba, sino por la boca. Eso es cultura médica, hijos, que van a tener. Por favor, ustedes no valoran lo que van a hacer. Ustedes van a ser parte del staff médico. Por eso les van a decir, doctores, ¿cómo pueden conversar mirándonos así en el mismo nivel con el médico si no tenemos cultura médica? Entonces, miren, esta zona será el cartílago hipofisial, ¿no? Esta es la zona anterior, porque aquí está el oído, en la zona posterior, cartílago etmoidal, eso que está aquí, y cartílago basal, que será esto, ¿verdad? Muy bien. Aquí miren que ya no tenemos estas láminas. Todo el cartílago basal, eso es la lengua, y esos dos cerritos, epiglotis y epiglotis. ¿Qué es esto? A ver, por allá, niña, ¿usted qué es eso? ¿Qué sabe?
¿Perdón? Muy bien, el infundíbulo. Entonces, este cartílago que está cortado, ¿qué debería estar acá? ¿Cuál? ¿La qué? El cartílago hipofisiario con su silla turca. ¿Esto qué será? No, eso no es cartílago. Oído interno y esto, el cartílago de la cápsula óptica. Miren, esta es la parte posterior de la lengua, esto es lengua. Si yo veo estos cerritos, significa que estoy aquí atrás, ¿verdad? Entonces lo de arriba será también la parte posterior de mi base craneal. Por lo tanto, esto será el cartílago basal. Eso es cuando vemos un corte sagital, ¿sí? Pero yo también puedo hacer un corte frontal y voy a ver mi cartílago de la base craneal. Y puedo ver también trabéculas de mi neurocráneo membranoso. Y aquí tenemos. Esto es el cartílago, no se aprecia mucho por la luz, pero creo que sí. Miren, este es el cartílago de la base y estas son trabéculas óseas. Ustedes ya conocen los tejidos, ¿ya? Trabéculas que corresponden al neurocráneo membranoso, ¿sí? Miren, como nosotros acabamos de mencionar, son varios cartílagos, centros cartilaginosos, bueno, centros cartilaginosos que se forman, ¿no? Y van a crecer y hemos dicho que se van a fusionar. La unión de dos cartílagos a través del tejido conectivo mesenquimático, ¿no? Cartílago, esto vendría a ser el tejido conectivo y esta unión se llama sincondrosis. Sincondrosis entonces es la unión de dos cartílagos mediante tejido conectivo mesenquimático. Estamos en desarrollo de su tejido funcional. De tal manera que nosotros vamos a tener una serie de sincondrosis. Y esta sincondrosis, el papel de la sincondrosis es que permite el crecimiento de estos cartílagos. De tal manera que permite el crecimiento de la base craneal, porque recuerden que va a ser sustituida por hueso. Y hemos iniciado diciendo que el crecimiento de la base influye en el crecimiento de la cara. De todas estas sincondrosis, las que tienen una mayor relevancia o importancia en el crecimiento de la cara es la sincondrosis esfenoemoidal y la sincondrosis esfeno-occipital. Chicos, presten atención, porque yo para dictarles una clase no solamente leo el libro que les digo de base para ustedes, yo leo varios libros. De tal manera que trato de aplicarlo. No lo van a encontrar en sus libros. ¿Quieren encontrar? Lean libros de ortodoncia. Entonces, muy bien. De estos cartílagos, sincondrosis es el esfenoemoidal y el esfeno-occipital. El esfenoemoidal influye en el crecimiento hasta el primer año, dice unos, y 2 años, dicen otros. Pero los primeros años de vida postnatal. En cambio, la sincondrosis esfeno-occipital influye en el crecimiento de la cara hasta los 15 o 16 años de edad. Si yo hubiese querido remodelarme la cara, ¿cuándo me lo haría? ¿Cuándo me hace el cirujano? Después de los 18 años. Podría hacerlo de los 15 o 16, pero para mayor seguridad, mejor lo hace después de los 10. Porque los datos que se dan en embriología no pueden ser pragmáticos, son simplemente promedios. Unos de repente lo han hecho más rápidamente, otros más tardíamente. Por eso es que se da con mayor rango. ¿Estamos? Entonces, esta es esfeno-occipital, ¿no? Entonces, la sincondrosis permite el crecimiento de la base craneal y en consecuencia también de la cara, ¿sí? Miren, nuestra
nuestra base craneal debería ser una superficie plana, pero sin embargo es angular. Y miren la importancia de esta angulación. En los mamíferos, yo tengo aquí mi encéfalo y la médula espinal es simplemente una prolongación. Por eso es que este animalito está suspendido en 4 patas. Pero cuando el encéfalo, miren la importancia del encéfalo, se expande en diferentes direcciones, ¿qué va a hacer con esta columna vertebral donde se encuentra la médula? Se ubica, nuestra médula es perpendicular a la base, al encéfalo, ¿verdad? Entonces se ubica perpendicularmente y esto está sostenido en hueso y el hombre ha ido enderezándose hasta adquirir su posición libre. Si ustedes observan un poquito, de verdad, si fuesen analíticos, ustedes ven al hombre de Neandertal, tiene esta postura así, erecta, vertical, no, es todavía medio curvado. Y si ven ustedes el cráneo, la cabecita no es muy grande como la nuestra. ¿Cómo caricaturizan a los extraterrestres? Con un cráneo mucho más grande, ¿verdad? Una cabeza mucho más grande. ¿Y por qué? ¿Por qué se dice que ellos son más inteligentes que nosotros, verdad? Está todo relacionado con el encéfalo. Entonces, esta expansión del encéfalo ha hecho pues que nosotros tengamos esta posición bípeda, que ya no tengamos hocico, o sea, una reducción bimaxilar, muchos cambios, ¿sí? Y como hay una zona donde el encéfalo no se ha expandido, a esta zona, porque ¿qué encontramos aquí? La glándula hipófisis, el diafragma óptico, lo han hecho en el desarrollo del encéfalo, del sistema nervioso central en biología general. Porque si esa zona se expandiese, hubiese expandido, hubiese comprimido, presionado a la glándula hipófisis y hubiese causado daño, ¿verdad? Por eso es que aquí no se expande y determinan las fosas craneales y esta angulación. Tenemos fosa craneal anterior, fosa craneal media hasta los lados laterales y la fosa craneal posterior. A esta base craneal, no a toda, le corresponde una zona en la cara. Por ejemplo, fosa craneal anterior, fosa craneal media y posterior no hay nada. Aquí no hay nada de la cara. ¿Qué le corresponde a la fosa craneal anterior? El maxilar, el cuerpo de la mandíbula. Y a la fosa craneal media, ¿qué le corresponderá? La rama mandibular. Por eso se dice que la cara crece con el sistema de partes y contrapartes. Y ya sabemos entonces qué significa partes y contrapartes. Que a una parte, a una región de la base craneal le corresponde otra parte, otra región en la cara y viceversa, ¿no? Una región de la cara le corresponde a una región en la base craneal. Para que haya un equilibrio en el crecimiento, las partes y contrapartes deben crecer en la misma magnitud y en la misma dirección. El maxilar y el cuerpo de la mandíbula son partes y contrapartes. Por eso es que si el maxilar crece 1 centímetro hacia adelante, mi mandíbula debe crecer 1 centímetro hacia adelante para que sea un crecimiento en equilibrio. Pero si mi maxilar crece 1 centímetro y mi mandíbula medio centímetro, voy a tener el maxilar hacia adelante y la mandíbula hacia atrás. O puede ser también viceversa. Estas son malfunciones esqueléticas. Y la cara crece, lo que les dije, ¿no? Por estas formas, ¿cómo crece? Con etapas de equilibrio, desequilibrios y compensaciones. Por eso hay la diversidad de caras, los biotipos faciales. La cara de un recién nacido no es igual que la cara de un niño, que un adulto. La cara del hombre y la mujer no es igual. La cara de las diferentes razas, un negrito, un blanco y un chino no es igual.
son biotipos faciales determinados por la forma como crece la cara, con equilibrio, desequilibrio y compensación. ¿Qué significa compensaciones? Que trata de disimular el desequilibrio formal. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esta anulación, hijos, el base craneal tiene esta anulación. Miren, tiene es un ángulo promedio de 130 grados y es una cara en equilibrio. Pero este ángulo puede modificarse de tal manera que la base que tiene esta angulación es obtusa puede convertirse más obtusa, o sea, se abre más, ¿no? Hay una extensión en la base. O puede cerrarse y va a haber una flexión de la base. Extensión es que se abre, flexión es que se cierra. Y como sus contrapartes, tienen contrapartes en la cara, los maxilares se van a mover. Les voy a hacer muy simple, porque ya en ortodoncia, si yo todavía sigo aquí en la tierra, ustedes estudian ortodoncia aquí, probablemente les enseñen, ¿no? Vamos a ver, imaginémonos que no sean 130 grados, sino 131 grados. Quiere decir que se extendió. Y ahora ya no es así, sino será así. Y recordemos que tenemos aquí al maxilar, al cuerpo de la mandíbula, y tengo aquí la rama mandibular. Está feo, pero no importa, ¿no? Muy bien. Si se extendió la base, ¿qué pasará con estos huesos? A ver. Muy bien, Claudia. Había que necesitaba que la despertar. Su contraparte es la rama de la fosa craneal media y esta rota hacia atrás y hacia arriba. Y como el cuerpo está unido a la rama, mi cuerpo también, el mío es de la mandíbula, se va a ir hacia atrás. Y ahora probablemente la parte anterior de la mandíbula está aquí. ¿Qué voy a tener? Un perfil convexo, como el mío, y una predisposición a la clase 2 o una clase 2. Porque si está en desarrollo, yo digo predisposición, porque puede, como estoy todavía en la vida intrauterina, puede producirse una compensación. Simplemente para que se den cuenta. Mi rama se hace mucho más ancha y lleva mi mandíbula hacia adelante. Por eso que ustedes, cuando tengan sus cráneos, vean las dimensiones de su rama mandibular o el tamaño del cuerpo humano, ¿no? Y lo comparan con el maxilar. Entonces, muy bien, predisposición. Cuando se expande la base, decimos predisposición porque estamos desarrollando, estamos formando. Pero si por el contrario, entonces más bien se cierra, no es 130, sino acá 129. Las variaciones no son muy grandes, por favor, pero milímetros que haya variación se expresa en acá, ¿no? ¿Qué va a pasar? Se está cerrando. ¿Qué pasará ahora con mi mandíbula? Hacia adelante, hacia abajo y hacia adelante. Probablemente ahora el borde, vamos a ponerlo acá, sea así. Perfil cóncavo. Predisposición a la clase 3. ¿Se dan cuenta? Entonces, miren, estas son las malocuciones esqueléticas y cuya responsabilidad entonces está en la base craneal. Aquí para que vean, no es que solamente está moviéndose la mandíbula, también el maxilar, pero eso ya es en otro, ¿no? Ahorita no les quiero, pero les hago eso para que vean la importancia del crecimiento de la base craneal. ¿Sí? Miren, aquí se está flexionando y obviamente esto se va a ir hacia adelante. Pero también el maxilar
es movido, es desplazado. Por eso es que los maxilares no solamente van a crecer por la posición, sino también por un proceso de desplazamiento secundario. ¿Qué significa desplazamiento secundario? Que el crecimiento de una estructura adyacente, en este caso este hueso, lo va a desplazar. Ese es un crecimiento por desplazamiento secundario. No ha crecido porque se depositó más hueso, sino que alguien lo empujó, lo desplazó. Muy bien, vamos a hacer la próxima crecimiento de maxilar, transformación de maxilar, y ya sabemos ese concepto, ¿no? Muy bien, vamos a ver entonces ahora el neurocráneo, ¿no? Bien, primero ubicarnos. ¿Qué huesos conforman el neurocráneo membranoso o desmocráneo u osteocráneo, como lo quieran llamar? El frontal, el parietal, también el occipital, también el temporal y un pedacito del esternón. Ya hemos mencionado al temporal y al occipital. Si yo les preguntase, de acuerdo a su génesis, ¿qué tipo de hueso es el occipital? ¿Qué me diría? Un hueso mixto. Significa que se va a originar por osificación indirecta y también por osificación directa, ¿no? Porque está formando parte del neurocráneo membranoso. Igualmente, se van a formar a partir de centros de osificación, pero en este caso, donde se está iniciando la formación, van a aparecer trabéculas óseas, no cartílago, ¿sí? Muy bien. Empecemos entonces. Aquí tenemos el frontal. El frontal se forma a partir de dos centros de osificación. Una en cada lado de la región supraorbital, o sea, uno derecho, otro izquierdo. Aquí aparecen entonces las primeras espículas óseas, trabéculas óseas, y de ahí se van a irradiar, se irradian en todas direcciones para formar el hueso frontal. Pero tengan en cuenta que aquí tenemos dos hemifrontales, ¿verdad? Y cuando aparecen, cuando inicia su formación, a la novena semana. El parietal, igualmente, cada parietal, porque tenemos dos parietales de dos centros de osificación, uno anterolateral y posterolateral, a cada lado. A partir de aquí, se irradian para formar este hueso parietal. ¿Cuándo inicia su formación? A la 10ª semana de vida intrauterina. El occipital. Ya hemos formado la porción cartilaginosa y la porción membranosa se va a formar a partir de 3 centros de osificación. Dos laterales, no uno a cada lado, llamado interparietal, y uno superior llamado epactal. ¿Ya? ¿Cuándo aparecen estos centros de osificación? A los 3 meses de vida intrauterina. Quiere decir, después que se formó, terminó de formarse la base, recién aparecen los centros de osificación para la porción membranosa del occipital. ¿Sí? El temporal, también hemos visto centros de osificación del temporal, la apófisis estiloide, que se origina del cartílago del segundo colegial, ¿no? Ahora, la cápsula óptica, que me origina la región petrosa o petromastoidea del temporal, donde está alojado el oído, ¿ya? Entonces, donde está alojado el oído interno. ¿Se dan cuenta? También es un hueso mixto. Y ahora los centros de osificación directa aparecen también a la 10ª semana en la zona donde se va a formar la escama del temporal o la concha del temporal y en la región cigomática.
también es entonces un hueso mixto. Y miren este pedacito del ala mayor del estenoide. El ala mayor encaja acá, es donde llamamos el sentido, ¿no? Por eso es que si le dan aquí un puñete, lo desmaya, porque es una región delicada, digamos así, ¿verdad? Entonces, miren, que esta porción membranosa está más o menos a este nivel, es parte del ala mayor del estenoide. Y también aparece en la 10ª semana de vida intrauterina. Es un hueso mixto, pero a predominio cartilaginoso, porque tiene un montón de centros cartilaginosos. ¿Está claro? Aquí era la mayor, pero ustedes también van a decir que en la hoja media de la fosa estericoide, pero son pequeñas porciones de ossificación. Entonces, mi neurocráneo membranoso está formado aproximadamente a los 3 meses y medio, ¿no? Son varios huesitos que se están formando y se van a unir también a través del tejido conectivo, pero aquí va a tomar el nombre de sutura. Sutura entonces es la unión de dos huesos o dos estructuras óseas a través del tejido conectivo, pero ya sabemos que es mesenquima 2. Como pueden ver en la cabeza de un recién nacido o un feto a término, viene a ser igual, miren, los huesos ni siquiera están completamente formados, o sea, no han alcanzado su morfología definitiva, ¿no? Miren, esto más parece la escama del temporal. Y el parietal sabemos que tiene una morfología cuadrilátera, ¿no? Trapezoidal, ya nos dice, ¿no? ¿Qué forma tiene el? No es un cuadrado. ¿Qué forma es eso? ¿Qué figura de mente? Trapezoidal, ya nos dice. Trapezoidal, ¿no? Bueno, voy a empezar. Entonces tiene esta forma. Tiene 4 ángulos. Aquí no es todo redondeado. ¿Cuándo va a terminar de desarrollarse en la vida postnatal? El encéfalo, ojo, es el que induce la formación de esos huesos de la bóveda craneal. El encéfalo va a determinar el tamaño del neurocráneo. Va a determinar la morfología de este neurocráneo o de este cráneo. Es el encéfalo. Por eso es que ustedes vieron, estoy segura que sí, en embriología general, cuando no se cerraba el neuróporo anterior, no se formaba el encéfalo, o sea, el cerebral. Y este bebé tampoco tenía huesos de la bóveda craneal, porque ese encéfalo induce la formación de los huesos de la bóveda craneal. ¿Estamos? Muy bien. Y es un hueso primario. ¿Por qué tiene estructuras tan grandes? Y las zonas donde confluyen más de los huesos se llaman fontanelas. Estas estructuras de fontanelas cumplen una función, pero bueno, vamos a ver ahora, miren, la formación de la base craneal, varios centros cartilaginosos, por lo tanto, varias fibrosis, ¿no? En cambio, acá ya están formados, el neurocráneo membranoso presenta menos centros de ossificación. Miren, aquí tenemos suturas, la unión de dos huesos, y fontanela donde confluyen más de dos huesos. Tenemos, por ejemplo, la fontanela anterior, donde están confluyendo los dos frontales y los dos parietales. Esto es la fontanela anteromedial, o simplemente la fontanela anterior, ¿no? Atrás, parietales, occipital, fontanela posteromedial, ¿no? O fontanela también lambdática, y a esta es una fontanela brecmática, este es el brecma. Y lateralmente, que ya lo veremos, tendremos una fontanela anterolateral y una fontanela posterolateral. Estas suturas de fontanela cumplen funciones.
ayudado por un hueso todavía primario, o sea, un hueso que no ha terminado de calcificarse. Primero, permite el crecimiento, obviamente, de la bóveda craneal, el crecimiento de sus huesos. Segundo, va a facilitar el parto, porque sobre todo en la mujer, cuando es su primer hijo el que nace, el canal del parto es muy pequeño. Y la cabecita, y somos cabezones, la cabecita tiene que adaptarse a ese canal y las suturas de fontanela pues permiten la superposición de estos huesos, ¿no? Se superponen. El huesito es como una gelatina todavía. Por eso es que cuando se le va la contracción a la mamá, justo cuando está saliendo la cabeza del bebé, lo presiona y se adapta, ¿no? No hay daño. Pero, ¿y luego qué pasa? Pues el bebé puede nacer como un helado, ¿no? Y luego va a regresar a su forma, que es su forma original, porque el encéfalo va haciendo se expanda, porque es algo blando, ¿se dan cuenta? Por eso es que ahora ya no se hace, antes, cuando había problemas en el parto, ayudaban al nacimiento con los forceps, como una cinta presionaba y lo jalaba. Y luego se dieron cuenta que eso producía problemas neurológicos. La existencia o la observación de muchos niños con esos problemas, pues ayudó a investigar y determinar que esa presión podía causar daño al encéfalo. Por eso ahora, ¿qué hacen? ¿Qué van a hacer ustedes? Cesárea. ¿Por qué? Porque si nace en un parto normal, todo se expande. El primer parto es un poco difícil, pero es cuando la mujer tiene 7, 8, 9, 10, 11, 12 hijos que tiene la gente de la sierra, por ahí pasa el metropolitano. ¿No? Todo se expande, por eso es que ahora las mamás jóvenes que optan cesárea para que nada se expanda, ¿no? Muy bien. Entonces, miren, estas estructuras de fontanelas tienen un tiempo de cierre, pero a veces se puede cerrar. Miren acá la cabeza, la forma de la cabeza que están haciendo. Miren, pero a veces se pueden cerrar muy tempranamente y producir malformaciones craneales. El encéfalo, hijos, va a seguir creciendo. ¿Cuándo terminaba de desarrollarse el encéfalo? Así me harán quedar mal cuando lleguen a cirugía, a endodoncia, a periodoncia. ¿Quién es su profesora? La doctora. Nada les enseña. Ahorita yo no puedo decir el doctor Elías, nada les enseña. Porque no estudiamos, sí. ¿Cuál fue mi pregunta? Ya me olvidé. A los 7 u 8 años de edad. O sea, el encéfalo va a seguir expandiéndose hasta los 7 u 8 años de edad. ¿Ya? Y si se ha cerrado varias suturas al encéfalo, no le interesa, va a seguir creciendo hacia las zonas de menor resistencia. ¿Ya? Y para que vean, miren, a este minuto después del nacimiento y miren, después de crecer ya como después de muchas horas a los morfología normal. Las fontanelas anterolateral o térica y fontanela posterolateral o astérica, ¿no? Miren, estas suturas van a tener un tiempo de cierre, pero la fontanela anterior de la cruz, en vez de ir disminuyendo durante el primer año, aumenta su tamaño. Miren, casi toda, bueno, estoy exagerando, pero una buena parte de esta parte superior del neurocráneo, bien, está cubierto solamente por el cuero cabelludo. Aquí no hay hueso. Por eso es que la gente de la sierra, las mamás, sin saber embriología, pero miren cómo es su instinto, le ponen aquí algodoncito, trapito, gasa. ¿Para qué? Para que no le vaya a pasar el frío. Eso le tocó para protegerlo. Y tiene lógica, porque no hay hueso y solamente es cuero cabelludo. Entonces, va a servir también como para ir controlando el crecimiento normal de ese bebé. Porque después del año que tiene que ir disminuyendo el tamaño.
a los 2 o 2 años y medio de edad. Pero sí persiste y ahí hay que ir pensando que algo está pasando, ¿no? Y las mamás saben eso. Si le van tocando la mollerita que le llaman, ¿no? Miren ustedes aquí la frontalera anterior. Y miren, cuando hay un cierre, se puede cerrar una sutura, varias suturas muy tempranamente. Eso se llama craneoestenosis o craneosinostosis. ¿Qué es craneoestenosis o craneosinostosis? Cierre prematuro de la sutura. Por ejemplo, aquí, ¿cómo tiene el cráneo? Ustedes lo van a hacer en el seminario, pero eso lo voy a hacer muy puramente. Tiene un cráneo, una forma así de tonel, alargado en sentido posterior anterior. Ahora, las malformaciones no siempre van a tener la misma expresión. Hay leves, hay graves. Hay otros que de repente sí parecerá un tonel, un barril de vino, ¿no? Pero sí se puede ver aquí. ¿Qué sutura se habrá afectado? La sutura sagital. Porque les voy diciendo, no voy a hablar más. Aquí tengo una sutura y la dirección de crecimiento. Ya lo dije, ahora que me acuerdo. Una sutura, ¿qué dirección de crecimiento infiere al hueso o a la zona donde se encuentra? Eso funciona. Bueno, le voy a decir, no me acuerdo. En dirección perpendicular a la sutura. Si mi sutura está en esta posición, mi maxilar o ya, esos huesos van a crecer así en sentido lateral, ¿no? Pero si me encuentro en esta posición, así, mi cabeza en este caso va a crecer hacia adelante, ¿no es cierto? Entonces, miren, en este caso, se cerró la sutura sagital, no puede crecer lateralmente y mi encéfalo va a crecer hacia adelante y hacia atrás. Y es por eso que el cráneo va a tener una forma de tonel, ¿no? Miren aquí, no se nota claramente, esto es una braquicefalia, se cierra prematuramente esta sutura frontal, no puede crecer hacia adelante, será aplanado y va a crecer en sentido lateral, ¿no? A veces solamente se afecta la mitad de esta sutura coronal, entonces aquí estará aplanado, aquí estará ampliado, ¿no? Miren, diferentes formas de planear. Miren, trígonocefalia, parece un triángulo mirando de arriba. ¿Qué sutura se habrá afectado acá? La sutura frontal monotóxica, ¿no? Y eso se puede diagnosticar tempranamente, le pasan la manito al bebé. Ustedes, hijos, pueden ayudar a este diagnóstico. Atienden a un niñito de 2 o 3 años, porque acá edad. Es más, ahora en la odontología del bebé va desde que nace. Tienen que palpar acá, y es fácil de diagnosticar, porque van a sentir como una quilla, ¿no? Y pueden prevenir que ese cráneo tenga esa morfología, ¿no? Miren, esto es una turri cefalia. Aquí hay varias suturas afectadas. Y miren, yo estoy empezando a pensar que nuestros antepasados eran más inteligentes que nosotros. No hay una explicación de cómo se construyó Machu Picchu. ¿Y qué cultura hacía esto? Para querían diferenciarse y miren cómo provocaron esta malformación del cráneo, ¿no? Simplemente le ponían, pues ahí lo enrollaban, le ponían algo para que el encéfalo crezca hacia arriba. Si ustedes quieren que explique su diferencia, le ponen un molde romboidal, triangular y ahí va a crecer en forma de cráneo. Y miren aquí, este es un cráneo nuevo, también básicos, suturas que están moviendo. Hay cráneos sinostosis en el cual sí hay alteración del sistema nervioso, o sea, cognitivamente tiene problemas pacientitos, y hay cráneos sinostosis que no va a tener ningún problema nervioso. Por ejemplo, que se cierre la sutura sagital y el encéfalo está creciendo normalmente, ¿no? Dando de esa forma, pero sí tiene direcciones de crecimiento. Entonces no hay problema, pero en esos casos sí, pero cuando son
varios, ya van a ver, se va a producir problemas neurológicos. Y el otro, la otra alteración es la craniosquisis. Miren que el encéfalo ha salido prácticamente todo el encéfalo hacia afuera. ¿Por qué? Porque ahí va a haber fallas en la osificación. Craniosquisis son alteraciones o fallas en la osificación. Y la zona más frecuente que se dé esta craniosquisis es aquí, en la unión del parietal con el occipital, en la zona hepatál. Si es pequeñita, se ordena solamente meninges. Si ustedes palpan la cabeza a un niño, todo debe estar durito. Pero si sienten algo blandito, hay que pensar ya que puede ser una craniosquisis. O sea, la meningocele, eso se llama meningocele, porque se han herniado solo meninges, solamente el tejido que cubre al encéfalo y se oculta con el cuero cabelludo. Pero si es un poquito, la falla es un poquito más grande, se terminará meninges y encéfalo, es una meningoencefalocele. Eso sí ya da un poquito de relieve. Pero si el defecto, la falla es mayor, es una meningohidroencefalocele. Ha salido todo el encéfalo como una pelota, ¿no? Sobre el cráneo. El cráneo no ha desarrollado porque el encéfalo ha crecido externamente. Eso obviamente es incompatible con la vida. Ya ustedes saquen sus conclusiones y tienen que estudiar. ¿Alguna pregunta, hijos? Espero que el examen todo